Cuando la UNESCO, el 25 de noviembre del 2005, le otorgó a IFA el crédito de ser un patrimonio de la humanidad, y más que eso, se le reconoció como una obra maestra de lo oral e intangible, se abrió un nuevo ángulo en la visión de qué es IFA, y muy pocas personas pudieron aceptar o captar la dimensión gigantesca de este acontecimiento, y mucho menos identificar a IFA como una necesidad de la humanidad. Esta reacción la atribuimos a varios factores. Uno de ellos es la ignorancia de la existencia de IFA. La gran mayoría lo conoce como la santería por su relación con la práctica ceremonial, ritualística, religiosa, la cual es muy rechazada por cristianos, por católicos, por judíos y musulmanes en ese campo litúrgico. Y por otra parte, también repudiada por el campo científico. Pero aún así, todavía queda un grupo de practicantes de la liturgia de IFA, lamentablemente, que se niega a aceptar que la sombrilla de IFA cobija bajo su radio de acción mucho más que el concepto cerrado de la mística religiosa. Por lo tanto, aunque se hayan enterado de esta gran noticia, para ellos es irrelevante. Si es que el investigar las otras opciones que contiene IFA es una amenaza a su rutina ritualística y a la comodidad de no tener que estudiar más. Por otra parte, también existe la carestía de un conocimiento básico y actualizado que se impone como una montaña que limita el ángulo de visión lógica. A pesar de todo, ninguna de estas razones le quita el brillo, el mérito e importancia al significado profundo de IFA en nuestras vidas. La responsabilidad que cada uno tenemos ante la existencia de IFA y la contribución que le debemos después de tanto tiempo que la humanidad lleva recibiendo el beneficio de IFA. Una lluvia de preguntas obligadas surgen en el amanecer de la duda. Si IFA es una herencia tan importante para que la humanidad sostenga éxito y vida plena, ¿por qué es tan poco conocido entre los pueblos de la tierra? ¿Qué motiva el que aún entre sus seguidores no se escuche su nombre tan frecuentemente y se sustituya por otros epítetos como lo es santería, brujería, etc.? ¿Cuáles cualidades son las que le atribuyen para que obtenga el crédito de patrimonio para la humanidad? ¿Quiénes fueron los primeros practicantes de esta sabiduría? ¿Cómo surgió y con qué propósito? ¿Qué evidencias científicas hay de su veracidad y de su utilidad? En fin, ¿qué es IFA? Preguntas como estas serían respondidas o serán respondidas a lo largo de nuestra serie de conferencias en cada uno de nuestros programas. No hay nada más lejos de la verdad que tratar de identificar a IFA con la santería o la brujería, ni tan siquiera identificarlo circunscrito al nombre religión. Religión, comenzamos por decir que es una palabra utilizada para nombrar un concepto. El origen de esta palabra nos remonta al siglo I
antes de nuestra era común. Es la más antigua etimología encontrada y fue presentada por un filósofo romano llamado Cicerón, un hombre dado a las letras que no fue solo un filósofo, sino también un orador. Él fue abogado, él fue político, diplomático, estudioso de la filosofía griega y a quien se le atribuye el vocabulario filosófico del latín. Él utilizó la palabra religio, del latín re, porque significa volver, más lego, que significa releer o leer, utilizado en el sentido entonces de escoger, considerar cuidadosamente. Es decir, un significado sería releer, reescoger, reconsiderar. Es bueno señalar que Cicerón nunca fue conocido como un practicante de ritos o ceremonias religiosas. Y aún más, los cristianos calcedonios del siglo V, después de nuestra era, lo consideraron un pagano gentil. A él. La palabra pagano, para aclarar esta palabra, fue utilizada en aquellos tiempos, en su origen, con un significado religioso por los cristianos del IV siglo en adelante, para denotar a aquellos que no participaban o eran excluidos de los grupos más distinguidos profesionales que adoraban varias deidades, y es decir, eran politeístas. En el tiempo de Cicerón, esta palabra no existía. Lo que hoy llamamos religión no existía antes que Cicerón. Podemos agregar, por ejemplo, que libros que hablan de historias de algunos pueblos de la antigüedad, como lo fue, por ejemplo, o libros como lo es la Biblia, por ejemplo, en sus escritos del Viejo Testamento o las escrituras hebreas, como también se le conoce, no aparece ni una sola vez la palabra religión. A pesar de que se habla de las relaciones de los hombres de forma directa con un ser divino, como la sostenía, por ejemplo, el pueblo hebreo o el pueblo de Israel con Yahweh o Yahvé, o la sostenida por otros pueblos como son los cananeos, los babilonios, los filisteos, los moabitas, entre otros, con múltiples deidades, como nacimiento de lo que nosotros conocemos hoy como el politeísmo. Entonces, parece ser que la religión, como se conoce hoy en nuestros días, no era un interés u objetivo de parte del Dios Supremo, del Dios Creador. Quizás más bien su propósito era que el hombre obedeciera sus instrucciones para vivir confortablemente con buena salud, prosperidad, larga vida. Y para esto, según la historia, él ofreció información en forma oral, y en el caso de los famosos 10 mandamientos citados en la Biblia, también de una forma escrita. Tanto en la edad antigua como medieval, la raíz etimológica latina de religión fue utilizada para expresar una virtud individual de relación o adoración, y nunca como una doctrina o práctica ritualística. En el Corán, por ejemplo, la palabra din, que en tiempos modernos es traducido como religión frecuentemente, siempre tuvo el significado original de ley. En la cultura oriental no existe palabra alguna equivalente a la palabra religión. Lactancio fue un hombre quien fue un escritor del latín, maestro de retórica, nacido en el norte de África, y que fue convertido al cristianismo después, tiempo más tarde.
Él tradujo la palabra religión del verbo latino religere, con el significado de reatar o religar. El significado y uso de la palabra religión, como nosotros la conocemos hoy, no es más que un concepto moderno occidental a partir del siglo XIX, de acuerdo a lo que dice el diccionario de religiones Macmillan, y lo califica como un producto natural de la disposición occidental especulativa, intelectualística y científica. Entonces, si la religión, como hoy la conocemos, no fue creada por el Dios Supremo, si la religión no existió en la antigüedad, e Ifá data desde los mismos orígenes de la humanidad, ¿por qué queremos identificar a Ifá como una religión? ¿No sería esto correr el peligro de limitar su radio de acción y beneficio para la humanidad? Además, ¿qué es Ifá entonces? Para que se le dé el crédito de herencia para todos los hombres, para todos los humanos. En uno de los libros o signos, conocido también como Odu en Yoruba, de esa gran biblioteca universal de información vibracional que compone las enciclopedias de Ifá, se nos muestra cuán conocido es Ifá en el mundo. Este Odu se llama Otura Obara, y este Odu nos dice esta historia. La gentil paloma fue quien consultó a Ifá para el dinero cuando éste venía de los cielos hacia la tierra. La gentil paloma fue también quien consultó a Ifá para Ifá cuando éste venía de los cielos hacia la tierra. Yo he hecho transacciones comerciales en Eco. También las he hecho en Ayache. No hay parte de la tierra donde el dinero no sea conocido. Tampoco hay parte de la tierra donde Ifá no sea conocido. Note en estas estrofas de Ifá que a Ifá se le compara con el dinero, cual es conocido en todo el mundo. También se subraya el porqué. El dinero es un elemento más importante para hacer negocios en todo el mundo. Sin él, las transacciones comerciales no podrían ser un éxito rotundo. Sin embargo, si le preguntáramos a usted si usted conoce la cuna croata o el solti polaco, la respuesta más probable que obtendríamos es un no. Sin embargo, estamos hablando de lo mismo que es el dólar, la libra esterlina o el euro. En general, todo es dinero, pero conocido por distintos nombres. Bueno, esto mismo sucede con Ifá, quien es la información base de toda la existencia en el mundo. Todos la usamos en las distintas transacciones para la vida, para sostener con éxito nuestra existencia, pero quizás no sepamos que se llama Ifá. Otro signo que nos habla cuán universal es Ifá es Obefú, que nos dice que a Orúmila se le consultó cuando Ifá descendió a la tierra y se le dijo que esta consulta se hacía porque era debido a que no se sabía qué sitio Ifá había de escoger para refugio y altar.
Para conocerlo, se le mandó a que hiciera un sacrificio. En estos versos de Ifá, se identifica a Orunmila como Babá Halaholo y se le revela lo siguiente, las siguientes palabras, me refiero: Babá Halaholo, Babá Halaholo. Nosotros no sabemos qué lugar Ifá designó como su refugio y altar. Estas fueron las palabras reveladas a Orunmila cuando Ifá venía descendiendo desde los cielos hacia la tierra. Se le aconsejó que hiciera sacrificios. Él cumplió. Ahora, Babá Halaholo, el refugio y altar de Ifá, existe en todo el mundo. Babá Halaholo, el Orisha, quien designó el universo entero como su refugio y como su altar. Si nos damos cuenta en estos versos de Ifá, podemos notar que se trata de establecer una simbiosis entre Orunmila e Ifá. Esto sucede muy a menudo debido a una estrecha relación que la explicaremos más adelante. También note la utilización de la repetición y la cacofonía como un recurso literario para dar énfasis a la palabra Halá, que en Yorubá expresa el concepto de presionar o insistir por la necesidad de un lugar, en este caso, o un espacio, en el caso de Ifá, en esta historia. Aunque estos detalles son interesantes y ayudan al entendimiento de estos escritos de Ifá, lo más relevante que ahora nos concierne es el hecho que estas estrofas de Ifá subrayan la presencia de Ifá en todo el universo y que cada rincón cósmico, cada espacio universal, es un lugar donde se le debe adorar. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos en cualquier lugar que lo hagamos, siempre va a coincidir con la presencia y dependencia de Ifá para su éxito. De aquí el por qué Ifá es una herencia de todo humano. Cuando se utiliza la palabra adorar, no se utiliza con la connotación de rendir ritos o ceremonias religiosas, no, sino con el significado etimológico de apreciar, valorar, digno de considerar. Pero, ¿qué es eso que heredamos? ¿Dónde lo heredamos? ¿Y de quién lo heredamos? Para hallar una respuesta adecuada a todas estas preguntas claves, vamos a interpretar la historia que aparece en el signo Iroso Iguori, donde se registra el surgimiento y la naturaleza de Ifá.